Y amigos, es un gusto presentarles este interesante libro. ¿Cómo se llama? Se llama El vocabulario del Papa Francisco. Sí, esas frases que muchas veces nosotros en algunos casos no entendemos y en otros simplemente forman parte de nuestra vida diaria, de nuestra habla coloquial. Y es que el Papa Francisco utiliza estas pequeñas expresiones para comunicarse mejor, para entregar el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Está en nuestros estudios el padre Alejandro Arango, él es sacerdote salesiano que nos viene a hablar sobre este libro, que es hijo de un salesiano también. Así es, Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto. Buenas noches con todos ustedes, estimados televidentes. Es un gusto poder compartir siempre en esta casa la oportunidad que tenemos de ofrecerles este texto que nace del corazón del Papa, que nace de su espontánea comunicación con la gente, y que un joven salesiano de nombre Antonio Carriero es quien ha reunido a 50 vaticanistas, periodistas entendidos en el mensaje, en la palabra del Papa, y han buscado de profundizar el sentido con el cual Francisco va empleando vocablos, va innovando vocablos como balconear, primerear, hacer lío y otros, que sin duda van calando en el alma, en el corazón de todos nosotros, iluminando con una faceta muy coloquial, muy cercana, el mensaje del Evangelio. El autor Antonio Carriero, por cierto, ha sido también un crítico o ha escrito sobre algunas novelas que son muy famosas. Una de ellas, la de Harry Potter, me contaba fuera de cámaras, por ejemplo. Así es, también las crónicas de Narnia, por ejemplo, han recibido su comentario sobre la afinidad teológico-pastoral que tiene el mensaje de estos autores de novela, de estos clásicos de la literatura moderna, y que tienen que ver justamente con el sentido también de la vida, el servicio. En Harry Potter finalmente se ve el drama final, ¿no? La vida vence a la muerte, por ejemplo, el amor vence al odio, ¿no? Y que ciertamente es interesante leerlo en esa clave de lectura. Y Carriero ha decidido saltar del mundo de la ilusión, porque hay un mensaje también en ello, a la realidad de las palabras del Papa Francisco. Vamos a comenzar con esta que a mí me llama mucho la atención, balconear. Si la buscamos en el diccionario de la RAE, aquí por lo menos en los habla hispanas, no vamos a encontrar un significado claro o qué es lo que el Papa quiso decir con ello. Este libro nos ayuda a comprender mejor eso. Sin duda, parte ante todo de un uso coloquial del habla argentina y también existe en la lengua castellana, pero sin duda Francisco lo ha acuñado en ese lenguaje universal de iglesia. Silvia Guidi, una vaticanista, en las páginas 36 en adelante del texto que les ofrecemos, lo presenta así, ¿no? Que en Argentina significa un mirar desde la terraza. Describe una conducta de simple curiosidad donde no hay participación. Es la posición de quien tiene delante de sí algo que no le concierne y no le involucra tanto. O sea, mira desde afuera como espectador, no se involucra, no participa, no protagoniza. Y eso es lo que el Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes en Río de Janeiro, les dijo, no balconeen en la vida, sino que más bien protagonízala, ¿no? Asume tu responsabilidad. Clericalismo, y para entenderlo mejor, el Papa lo ha usado para comprender un poco lo que vendría a ser el exceso de la formalidad, del legalismo, del ser muy estricto y de no dar brazo a torcer, no al pecado, sino simplemente a la oportunidad que cada persona tiene de poder llevar su vida mejor. ¿Qué quiso decir el Papa cuando mencionó este término clericalismo? Porque aquí está la cita. Cuando tengo al frente un clerical, me vuelvo anticlerical de golpe. Esto mal entendido es malísimo, pero tiene un sentido. Cuéntenos. Ciertamente, aquí lo trabaja Fabio Colagrande, ¿verdad? Así es. Y ciertamente el sentido de esa afirmación es que hay un riesgo muy fuerte en lo que somos sacerdotes en pretender absolutizar el sentido de nuestro ministerio, acaparando espacios y roles que también pertenecen a los laicos en cuanto a que son bautizados, ¿no? Entonces, esa comunidad de vida y de fe que es la iglesia no puede reducirse al solo protagonismo de los que somos sacerdotes. Correcto, correcto. Hay otros términos también que quizás no están en esta edición, seguramente se van a editar otros libros más porque el Papa va a seguir dando discursos singulares, por cierto, y muchos de ellos no están escritos. Muchos de sus discursos son improvisados. Sí, como se dice en italiano, que parla
abracho, ¿no? Entonces, Correcto, sí. con espontaneidad, también dependiendo de la asamblea a la que él se dirige, ¿no? Y genera estos espacios de espontaneidad que después, felizmente, por ejemplo, los textos de las prédicas cotidianas en Santa Marta son digitalizados por el área de comunicación de la Santa Sede. Correcto. Este libro fue presentado en nuestro país hace exactamente una semana. El jueves Exactamente, pasado, sí. en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana. Creo que tenemos imágenes, amigos, allí para que podamos ilustrar un poco cómo fue esta presentación, donde estuvo también el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro. ¿Cómo fue esta presentación? Cuéntenos, ¿cuál fue la inquietud de los que estaban presentes? Mira, estaba concluyendo el encuentro de directores y directoras de las oficinas diocesanas de educación católica, de las ODEX, organizadas por la ONDE, por su coordinador, el licenciado Ricardo Bolívar, quien gentilmente nos apoyó y facilitó la coincidencia. Y en ese contexto eminentemente eclesial, de iglesia que educa, ocurrió justamente esta presentación y Monseñor Salvador gentilmente accedió a presidirla. Y luego, con su peculiar sentido pastoral, también él valoró la capacidad comunicativa del Papa Francisco y cómo su mensaje, su actitud y el uso del lenguaje aproxima el Evangelio a las grandes multitudes. No es que el Papa necesite un traductor, por cierto, sino que hay que comprender bien lo que quiere decir con estas palabras. El término inmigrante lo aplica muchísimo el Papa Francisco y si le buscamos un sinónimo dentro de esa comprensión, tenemos que ver el sentido de la solidaridad, la humanidad y el sentido común. ¿Es así? Sin duda. Yo creo que el Papa Francisco, cuando visitó ahí la isla de Lesbos, ¿no? Su gesto, su actitud de proximidad, de acercarse a quien está en situación de abandono, cualifica el concepto de inmigrante, ¿no? Correcto, sí. Quien está en la situación de mayor vulnerabilidad, de mayor exposición a la injusticia, al maltrato, al abandono, se vuelve para mí como creyente una oportunidad de intervención y de presencia solidaria. Ya vamos a hablar más adelante en otro momento sobre el chisme también, que el Papa ha hablado mucho sobre ello. Cuidado con el chisme, que es peligrosísimo, que daña el corazón de las personas y que mata al hermano. En fin, ¿dónde podemos, padre, encontrar este libro? Ciertamente en su casa, la librería Salesiana, sito en la Avenida Brasil, 220 en Breña, a 2 cuadras de la Plaza Bolognesi. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es El la costo donación? está 35 soles. 35 soles. Pero todavía estamos en campaña, digamos, de presentación. Hay un descuento de 20% para todos ustedes. Es un hermoso libro con un empaste de gran calidad, por cierto, lo tenemos aquí en nuestras manos y en verdad se los recomendamos. Muchísimas gracias, padre. Ismael, a ti gracias, estimado público. Ha sido un gusto y sin duda de repente hay unas ediciones más, como lo hemos dicho, el Papa va a seguir hablando y lo va a hacer siempre bien. Así Ha sea. sido un gusto, el padre Alejandro Arango, sacerdote salesiano, con nosotros. Y vamos a hablar